No importa cuánto te esfuerces, ni cuánto ames, ni cuántas veces te levantes. Hay días en que el alma se agota, y es ahí, justo ahí, donde empieza la verdadera transformación. No cuando todo está en orden, sino cuando todo se desmorona. Porque el crecimiento no nace de la comodidad, sino de la fractura. No surge de la euforia, sino de la desesperación. El verdadero despertar ocurre cuando ya no puedes seguir siendo la misma persona. Cuando la vieja versión de ti ya no es suficiente para soportar el peso de tu existencia. Entonces te toca renacer, pero no desde la motivación superficial, sino desde la filosofía que enseña a pensar y la psicología que enseña a entenderte. Muchos buscan fórmulas rápidas para sanar, pero no se puede curar lo que no se comprende. No se puede superar el sufrimiento si no se ahonda primero en sus raíces. Y para eso existe la filosofía, para cuestionar, para poner nombre al caos interior, para atravesar el dolor con inteligencia en vez de huir de él con impulsos, para preguntarte por qué duele, qué dice ese dolor de ti, y qué vida estás viviendo que te aleja de ti mismo. Sócrates decía que una vida no examinada no vale la pena ser vivida, pero examinarse duele, porque implica ver lo que no quieres ver, reconocer que muchas veces no te han fallado los demás, sino que tú mismo has traicionado tu esencia por encajar, por sobrevivir, por no quedarte solo. Desde la psicología, se ha comprobado que la represión emocional genera síntomas físicos y mentales. Cuando no expresas lo que sientes, el cuerpo grita lo que la boca calla. El insomnio, la ansiedad, la fatiga constante, muchas veces no son enfermedades aisladas, sino consecuencias de haber vivido durante años desconectado de tu verdad. Y para reconectarte necesitas parar, necesitas entrar en ti. No para castigarte, sino para comprenderte. La autoindagación filosófica y el análisis psicológico no son un lujo intelectual, son una necesidad vital, porque si no sabes quién eres ni cómo funcionas, otros dirigirán tu vida por ti. Las opiniones ajenas se convertirán en tu brújula, las comparaciones serán tus espejos, y vivirás persiguiendo validaciones sin construir convicciones. Nietzsche hablaba del eterno retorno, de la idea de vivir una y otra vez la misma vida. Y te pregunto con crudeza, si tuvieras que vivir esta vida tal como la estás viviendo, una y otra vez por toda la eternidad, ¿lo harías con gusto o con resignación? Si la respuesta te duele, ahí tienes una señal, una alerta filosófica que te llama al cambio. Y ese cambio no empieza afuera, empieza en tu interior. Empieza cuando decides que ya no vas a mentirte, cuando ya no puedes seguir culpando al mundo por tus heridas no atendidas, cuando eliges con valentía enfrentarte al espejo aunque duela, aunque tiemble todo dentro de ti. La psicología humanista lo dijo claramente. No somos prisioneros de nuestras circunstancias, sino de nuestras interpretaciones. Y ahí está tu poder. No en lo que te pasó, sino en cómo decides resignificarlo. No en evitar el dolor, sino en permitir que ese dolor te enseñe, que te atraviese, te rompa y luego te construya mejor. Porque todo lo que has vivido, incluso lo más oscuro, tiene un sentido si decides usarlo como cimiento y no como condena. Pero para eso debes dejar de vivir en piloto automático. Debes hacer silencio, volver a la filosofía, leer a los antiguos, escuchar tu voz interna y permitirte sentir lo que has evitado por años. Muchas veces creemos que el crecimiento personal es una línea recta, que uno se supera y ya no cae. Pero es todo lo contrario. Crecer implica caer de forma consciente, saber cuándo estás repitiendo patrones, cuándo estás huyendo, cuándo estás buscando fuera lo que solo puede surgir dentro. Crecer es aceptar que la vida es cíclica, que habrá recaídas, que el dolor volverá, pero cada vez con más sabiduría, porque la diferencia no está en evitar las heridas, sino en saber qué hacer con ellas, en no dejar que te definan, en aprender a abrazar tu historia aunque no te guste, en hacer de cada capítulo una lección, en vez de una maldición. La filosofía estoica enseña que no controlamos lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Epicteto decía que los hombres no se perturban por los hechos, sino por su interpretación de los hechos. Y esa interpretación depende de tu mirada, de tu capacidad de observarte con profundidad, de preguntarte, ¿esto que me está pasando me está destruyendo o me está mostrando dónde debo trabajar? Porque muchas veces el sufrimiento es un mapa, un mensaje que dice, ya no puedes seguir postergando tu transformación, ya no puedes seguir siendo quien fuiste. Y es en ese instante de ruptura donde nace el verdadero tú, no el que complacía a todos, no el que vivía según expectativas ajenas, sino el tú auténtico, el que elige pensar por sí mismo, el que ya no necesita validación para respirar, el que se siente cómodo en su soledad porque ya no está huyendo de su sombra, el que convierte sus vacíos en espacios para crecer, no en abismos para hundirse, el que mira atrás con compasión, no con culpa,
y que mira hacia adelante con firmeza aunque todavía tiemble. El camino de la superación no es fácil, pero es real y empieza hoy, no mañana, no cuando estés listo. Empieza cuando decides dejar de ser espectador de tu historia, cuando eliges ser autor de tu destino, y ese camino, aunque solitario, será el más digno que puedas recorrer, porque no estarás buscando afuera lo que siempre estuvo dentro, porque habrás comprendido que el verdadero poder no es controlar la vida, sino dominarte a ti mismo. Y eso es lo que ningún golpe podrá, arrebatarte jamás. Pero hay algo que debes saber. Desde ahora, resistir no es lo mismo que vivir. Muchos se arrastran por la vida creyendo que están siendo fuertes, cuando en realidad solo están sobreviviendo con la armadura puesta. El alma está desgarrada, pero no lo dicen. El cuerpo les grita que pare, pero no escuchan. Continúan día tras día repitiendo rutinas vacías que no tienen sentido, pero que dan la falsa sensación de control. Y ahí está uno de los mayores errores que cometemos. Creer que aguantarlo todo en silencio es una virtud, que no quebrarse es sinónimo de fortaleza, cuando en realidad parte del crecimiento interior exige romperse, gritar, llorar, vaciarse, porque lo que no se expresa se inquista, lo que no se enfrenta se repite. Y el alma no fue creada para la represión, sino para la transformación. La filosofía existencial ya lo anunciaba. La angustia es el precio de una vida auténtica. Kierkegaard, Sartre, Camus, todos hablaron de la necesidad de enfrentar el vacío para crear sentido propio. No hay una verdad impuesta que sirva a todos. Cada ser humano debe construir su significado, y ese significado no nace de las teorías ni de las frases bonitas, sino del contacto brutal con la incertidumbre. Cuando todo lo que creías seguro se cae, cuando te das cuenta de que nadie vendrá a salvarte, cuando entiendes que el camino del alma se camina con heridas abiertas, porque la vida no te dará explicaciones claras, te dará oportunidades para despertar, momentos de caos donde puedes elegir volver a dormir o mirar de frente la incomodidad y decir, esta vez no huyo. Desde la psicología profunda, Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte inconsciente de nosotros que contiene todo lo que negamos, lo que no queremos ver, lo que reprimimos desde niños. Y es ahí, en la sombra, donde está gran parte de nuestro potencial bloqueado. ¿Por qué cuesta tanto cambiar? Porque nos da miedo enfrentarnos con lo que fuimos. Porque sanar implica reconocer que no todo lo que nos pasó fue culpa de otros, que muchas veces nos traicionamos para encajar, que nos abandonamos para no ser abandonados, que dijimos sí cuando queríamos gritar no, y todas esas pequeñas renuncias a nosotros mismos se acumulan, hasta que un día te preguntas por qué estás vacío, por qué nada te llena, por qué el éxito no te sabe a nada. Y la respuesta es simple pero brutal: te perdiste de ti mismo. El proceso de superación verdadera no consiste en tapar el dolor con distracciones, consiste en entrar en él, en permitir que te muestre lo que ignoraste, en dejar de correr hacia afuera para sentarte contigo mismo, aunque al principio duela, aunque el silencio te aterre, porque es en ese silencio donde empiezas a escuchar lo que tu alma lleva años intentando decirte, lo que negaste, lo que postergaste, lo que te hizo daño y no supiste cómo procesar. No necesitas fórmulas mágicas, necesitas presencia, necesitas voluntad, necesitas filosofía para entender el mundo y psicología para entenderte a ti mismo. Y sobre todo necesitas coraje. El coraje de mirarte sin filtros, de desmontar tus máscaras, de aceptar que el cambio no llega cuando lo deseas, sino cuando lo eliges conscientemente, aunque aún no tengas todas las respuestas. Muchos creen que crecer es aprender cosas nuevas, pero muchas veces crecer es desaprender, cuestionar, dudar, desmontar las creencias que te impusieron, los mandatos familiares, los modelos sociales, las voces internas que no son tuyas, pero que repetiste tantas veces que creíste que lo eran. La filosofía te invita a pensar con libertad, a no aceptar nada sin haberlo examinado, a desconfiar incluso de tus propias convicciones cuando ya no te sirven. Y eso duele, porque construir identidad requiere destrucción previa, requiere soltar lo que te daba seguridad pero no autenticidad, requiere decepcionar a otros para no decepcionarte a ti, y eso para muchos es demasiado. Por eso pocos lo hacen, por eso pocos viven con profundidad. La superación entonces no es un destino sino un estilo de vida. Un compromiso diario con tu verdad, una elección constante de avanzar, incluso cuando todo dentro de ti te dice que te rindas. Es entender que cada recaída no es un fracaso, sino parte del proceso, que cada herida es una puerta, que cada sombra es una señal, y que no estás roto, solo estás en proceso. Como el barro en manos del alfarero, tu alma se moldea entre el fuego del sufrimiento y la paciencia del tiempo, no para volverte perfecto, sino para volverte real, humano, íntegro.
El mundo de hoy promueve la velocidad, la imagen, la productividad vacía, pero el alma se forja en la lentitud, en la pausa, en la reflexión profunda. Necesitas aprender a habitarte, a quedarte contigo sin necesidad de distracciones, a escuchar tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos más oscuros sin querer escapar. Y eso solo es posible si haces espacio, si detienes el ruido, si vuelves al origen, porque dentro de ti hay una sabiduría antigua que ha sido silenciada por años de miedo. Y solo cuando decides mirar hacia adentro, esa sabiduría empieza a hablarte. No es tarde, no importa cuánto hayas sufrido, no importa cuántas veces hayas caído. Si estás leyendo esto es porque todavía hay vida en ti, todavía puedes reconstruirte, pero no lo harás con motivación vacía ni con frases de redes sociales. Lo harás con filosofía, con psicología, con verdad cruda. Lo harás cuando te mires con honestidad, cuando decidas de una vez por todas que ya no quieres vivir dormido, que no quieres seguir ignorando tu dolor, que tu alma merece más que supervivencia, merece plenitud, merece libertad, merece volver a sentir. Y ese camino empieza cuando haces la pregunta correcta. No cómo escapo del dolor, sino qué me quiere enseñar. No cómo oculto mi sombra, sino cómo la integro. No cómo aparento fuerza, sino cómo desarrollo fortaleza real. Y en ese viaje, en esa búsqueda profunda, encontrarás algo que ningún logro externo podrá darte jamás, a ti mismo. Y cuando te encuentras de verdad, cuando ya no te mientes, cuando vives desde tu centro, entonces todo cambia. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte, más sabio, más consciente. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera libertad.